Muy bien, es un placer nuevamente compartir con ustedes este espacio académico que denominamos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia con respecto a algunas cuestiones que hacen al ámbito jurídico y en especial en el proceso. Es la rama, el área de investigación que tenemos como punto principal de apoyo y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes un pronunciamiento muy interesante de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil con respecto a las notificaciones de las resoluciones judiciales y en especial para entender cuál es el sistema y la regla general que adopta nuestro proceso civil. Entonces, la notificación por automática o en forma cedular. Nosotros tenemos hoy para compartir este fallo muy interesante de la Corte Suprema donde analiza un recurso de queja por apelación denegada que tiene como fecha el 24 de abril y número 276. Este fallo, al igual que los otros que emite la sala civil, la sala penal o la sala constitucional, está disponible en la página en internet de la Corte Suprema de Justicia que está siendo muy promocionado y también se pide y se insta a finalmente a todos los usuarios de justicia en general y en particular a las personas que trabajan en el ámbito jurídico para que puedan de esa manera presentar y trabajar sobre las resoluciones judiciales, que es muy interesante para potenciar la administración de justicia. Bien, este es el fallo donde básicamente se trata un recurso de queja por apelación denegada por el Tribunal de Apelación en Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Central, donde en un auto interlocutorio el tribunal resuelve rechazar el pedido de caducidad de la instancia recursiva. El punto central y del análisis tiene que ver con la forma de notificación de esta resolución que rechaza la caducidad. Forma de notificación, cómo se rechaza la caducidad. Y para eso, la Corte Suprema de Justicia hace un análisis de cuál es el sistema de notificación en Paraguay. Por supuesto, a modo de introducción, cito el comentario en el libro del doctor Eugenio Jiménez Rolón, hoy presidente de la Sala Civil, donde en la página 693 y siguientes de su obra, muy útil y muy, digamos, práctica para todos los colegas litigantes y para los magistrados, donde él explica que por supuesto, algo que la mayoría ya sabemos en el mundo jurídico que es que los jueces o tribunales ejercen su función y toman decisiones por providencia, autointerlocutorios, sentencias definitivas en primera instancia. En primera instancia que se divide juzgado de paz y juzgado de primera instancia. Y los tribunales colegiados, Tribunal de Apelación, y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia realizan por autos interlocutorios o acuerdos y sentencias. ¿Está bien? Y también las providencias, por supuesto. Bueno, entonces, es importante que estas decisiones, para que tengan realmente, digamos, un efecto, y cito textualmente la obra del doctor Jiménez, dice, para que tales comunicaciones surtan todos sus efectos, debe procederse a la concreta puesta en conocimiento de la parte que corresponda, lo que se cumple mediante el sistema de notificaciones. O sea, lo que los jueces resuelven realmente va a tener efecto cuando se anoticia o se comunica a las partes. ¿Para qué? Para que ellos puedan resolver lo que mejor les parezca y actuar conforme a los derechos que les asisten. Y ahí se tiene en cuenta lo siguiente. Y esto ya es el fallo de la sala civil que quiero compartir con ustedes. Dice, sobre el punto se debe partir con base de que la regla general en materia de notificaciones procesales se encuentra estatuida en el artículo 131 del Código Procesal Civil, que dice, notificaciones o notificación automática, salvo los casos en que proceda la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente,
Las resoluciones quedarán notificadas en todas las instancias el día martes o jueves inmediatamente subsiguientes a aquel en que fueron dictadas. Entonces, la Corte dice, así, el dato literal es claro y no admite un margen de duda. La regla general la constituye la notificación por automática. Nuevamente, para, digamos, afianzar y ampliar un poco este fallo muy interesante de la Corte Suprema de Justicia de su sala civil, y repito siempre, tenemos el privilegio de que hoy en general la Corte Suprema de Justicia en todas sus salas tienen a miembros doctrinarios, que significa que te enseñan, además de realizar la actividad jurisprudencial, realizan una actividad académica con sus fallos y en especial la sala civil en estas cuestiones procesales que son de importancia tanto para los litigantes como para los magistrados, en donde se explica así fehacientemente cuáles son los principios que rigen, por ejemplo, en las notificaciones. Y acá tenemos uno de ellos. La regla general la constituye la notificación por automática. En ese contexto, el doctor Jiménez en su obra, la misma obra citada, explica que se basa en un criterio presuntivo de la toma de conocimiento de las resoluciones dictadas con anterioridad. Constituye la regla en materia de notificaciones, dado que, aunque son muchas, solo aquellas expresamente establecidas para ser notificadas por cédula escapan a su régimen, lo cual es fácil de comprender dado que el ordenamiento persigue la mayor agilidad que permita la más rápida conclusión de los litigios. Si así no fuese, y la notificación por cédula sea la regla, el proceso quedará convertido en una maquinaria pesada de resultado final impredecible. Bueno, es lo que el doctor Jiménez comenta en su libro y esto se afianza en este fallo con, digamos, la postura también que tienen los tres miembros por unanimidad, el doctor Martínez Simón y el doctor Garay Zucolillo. Entonces, ellos también explican que según lo que establece en forma literal el Código Procesal Civil, la regla general la constituye la notificación por automática. Luego, siguiendo con el fallo, dicen, al margen de dicho medio de notificación, a la notificación por automática, el ordenamiento procesal estatuye los supuestos en los cuales no procede la regla general antedicha, imponiendo a determinadas resoluciones judiciales otro medio de notificación. Esto es la notificación cedular, reglada en el artículo 133 del Código Procesal Civil. Además, a esto sigue, dice, que los supuestos de notificación cedular, al ser excepcionales, son de interpretación restrictiva. Esto es muy importante porque la Corte da este parámetro, establece esta conducta para tanto magistrados como abogados litigantes para entender de que aquello que no está en el 133 o en forma expresa en algún otro lugar del Código Procesal Civil son de notificación por automática. Repito, que de estos se sigue que los supuestos de notificación cedular, al ser excepcionales, son de interpretación restrictiva. El diferente criterio de tratamiento respecto de los medios de notificación impuestos para distintos actos procesales obedece, pues, a la distinta trascendencia que tales actos están llamados a aportar en el proceso o la naturaleza del objeto que se pretende anoticiar a las partes, lo cual se confirma si sometemos a examen los distintos supuestos reglados en el artículo 133 del Código Procesal Civil. El criterio así expuesto debe, en efecto, servir de índice interpretativo para los supuestos excepcionales del artículo 133 del Código Procesal Civil. Aquí un argumento bastante interesante donde explica por qué se utiliza y por qué se interpreta de esta manera. Depende de
la importancia del acto y la trascendencia que tiene estos actos y lo que van a aportar para el proceso. La Corte dice lo siguiente, y ya para ir resolviendo el caso planteado. Sentado el punto de partida, debe darse lectura al artículo 133 del CPC. De esto resulta que el interlocutorio que resuelva la declaración de caducidad de instancia o no, no se encuentra previsto expresamente como supuesto de notificación cedular. Y aquí ya pasamos de las notificaciones en general, porque ya se establecieron las reglas. La regla general es la notificación por automática y las excepciones son las notificaciones por cédula. Para analizar este caso que siempre, siempre llama la atención y siempre se tiene presente en los tribunales. Se lee el artículo 133 y ahí no aparece que el auto interlocutorio que resuelva la declaración de caducidad de instancia o no se encuentra previsto expresamente como supuesto de notificación cedular. Entonces, vamos a seguir interpretando y analizando el artículo 133 y en especial el fallo que es, insisto, académicamente nos da mucha luz sobre el tema. Y ahí explica. Párrafo aparte, merecen las consideraciones respecto de una posible asimilación del tipo de resolución en cuestión con el supuesto previsto por el literal J del artículo 133 del Código Procesal Civil. Y como ustedes saben, dispone la notificación cedular de las sentencias definitivas y las resoluciones con fuerza de tal. Ahora bien, para estudiar la factibilidad de tal asimilación, debe de considerarse, dice en el fallo, debe de considerarse que esto debe de circunscribirse previamente al significado del último agregado del mentado artículo relativo a la notificación cedular de la resolución con fuerza de sentencia definitiva. Así se podrá verificar si el supuesto en cuestión está o no, digamos, en relación con el punto. Si nosotros no tenemos que esta situación esté prevista en el Código Procesal Civil como una notificación cedular necesaria, estamos entonces ante una cuestión que no se puede dar, no se puede dar también para este efecto. El inciso J es muy preciso al explicar eso, que nosotros podemos concluir de esta manera que no es posible, no es posible, no es posible aplicar. En ese sentido, es importante ver este capítulo nuevamente para entender si el supuesto de cuestión se encuadra o no dentro de tipo normativo previsto. O sea, la resolución que rechaza la caducidad tiene o no fuerza de una sentencia definitiva. Y ahí la Corte dice, al respecto debe ponerse de relieve que por fuerza no puede sino entenderse la virtualidad procesal del acto jurisdiccional a ser examinado. ¿Qué significa eso? Que esto es el efecto que el efecto que el acto procesal produce o provoca en el proceso. Nótese que este criterio es perfectamente congruente con el hecho de que de que a los actos procesales se les atribuye un medio de notificación cedular o automática, precisamente por la trascendencia que tienen en el proceso. Entonces, la asimilación sería posible en la medida que el interlocutorio examinado produzca alguno de los efectos de la sentencia definitiva. Luego, en tanto, el efecto característico de la sentencia definitiva es la finalización del proceso. Resulta factible concluir que un autointerlocutorio tendrá fuerza de sentencia en cuanto produzca idéntico efecto, lo cual sucede precisamente en el caso de los interlocutorios que resuelven un medio anormal de terminación de proceso. Aquí la Corte enseña que
evidentemente, sí, pueden existir autos interlocutorios que tengan fuerza de sentencia definitiva cuando, cuando finaliza el proceso. Cuando finaliza el proceso. En el caso que nos ocupa, dice la Corte, el rechazo de la caducidad de la instancia recursiva no tuvo por efecto la terminación del proceso, sino que, al contrario, permitió su continuación. Consecuentemente, la asimilación con las interlocutorias con fuerza de sentencia no es posible. La constatación que antecede nos permite concluir que el interlocutorio no se enmarca dentro de lo que establece el artículo 133 del Código Procesal Civil, literal J, por lo que es de aquellos que se notifican por automática a tenor del artículo 131 del Código Procesal Civil. Entonces, cuando se rechaza la caducidad de instancia, ya sea en primera o en segunda instancia, ¿qué es lo que ocurre? Esta resolución que rechaza la caducidad se notifica por automática. ¿Por qué? Porque no está dentro del 133 y no se le puede aplicar el literal J. ¿Por qué? Porque el rechazo de la caducidad de instancia no pone fin al proceso. Entonces, no tiene fuerza de sentencia definitiva. Y para mí el fallo es interesantísimo y además viene a enseñar un tema muy, digamos, discutido en doctrina procesal. ¿Por qué? Porque la resolución que hace lugar a la caducidad de instancia, donde se declara operada la caducidad de instancia, sí hay que notificar por cédula. ¿Por qué? Porque esto da fin al proceso. No así la que rechaza, no así la que rechaza. Entonces, esto ya es la parte, digamos, individual del fallo que está a la vista, pero no hace falta una explicación más detallada porque no hace a lo que estamos pretendiendo individualizar. En este fallo, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de queja. ¿Por qué? Porque el AI que rechaza la caducidad se notifica por automática y el recurso contra ese autointerlocutorio ya fue interpuesto en forma extemporánea. Entonces, a modo de conclusión, ¿verdad? Esta es la bibliografía que se tiene en esta página, la página de la Corte Suprema de Justicia. Esto es de dominio público, cualquiera puede acceder a ella. Se tiene en cuenta lo siguiente. Principio general de notificaciones en el Código Procesal Civil es la notificación por automática. Notificar por cédula es una forma excepcional de notificación. Está expresamente los casos en el artículo 133. Además, se notifican por cédula todas las cuestiones especiales que están reguladas expresamente. La caducidad de instancia, cuando se rechaza, no pone fin al proceso. Por eso no se le puede equiparar con las sentencias de fuerza, con la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque no tiene esa fuerza. Era distinto o es distinto cuando la caducidad de instancia se hace lugar. Ahí sí ese autointerlocutorio tiene fuerza de sentencia definitiva. Entonces, muchas gracias por poder compartir y espero que sea de utilidad el material. Nos vemos en cualquier otro momento con algún pronunciamiento de la sala civil, la sala penal o la sala constitucional de la Corte que ayuden y sean orientadores de cómo, digamos, aplicar, en especial en el ámbito procesal. Muchas gracias.